buenos días, amigas y amigos de toda la República Bolivariana de Venezuela, América Latina y el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es día viernes 8 de febrero del año 2008. Buenos días, Kelly. Ya se recuperó de esos problemas de salud. Ahora nos los pegó a nosotros. Estamos engripados, pero bueno, para adelante. Buenos días, señor Peluche. Buenos días, señor Seija, señores camarógrafos, señor director, señora productora Carlota, señores de la producción en general, señores de Venezolana de Televisión, gracias por permitir que este programa salga al aire y ustedes, amigas y amigos, por recibirnos en sus hogares. Hoy vamos a abordar un tema de especial trascendencia nacional. Todo aquel que sienta, así sea, una pizca de amor por su país, por su patria, debe estar sumamente preocupado por una información aparecida el día de ayer, difundida el día de ayer por agencias de noticias internacionales y que afectan de manera gravísima los intereses de Venezuela. No del gobierno, de Venezuela, considerada como un todo. Desde Londres se anunció que una medida de congelamiento de activos de petróleos de Venezuela por 12.000 millones de dólares, así había sido o fue acordada por un tribunal de esa ciudad, de la capital inglesa. También mencionan a tribunales de Holanda y las Antillas neerlandesas. Es un tema sobre el cual todavía hay muchísimas preguntas. La versión difundida tiene origen en nuestra contraparte, es decir, en la empresa transnacional petrolera ExxonMobil. La información tiene esa fuente, lo que se conoce hasta ahora es lo que esa parte ha publicitado, de modo pues que en las próximas horas seguramente habrá precisión acerca del alcance de esta decisión, de qué manera afecta o no el desenvolvimiento normal de las actividades de petróleos de Venezuela. No hace falta decir que de ese desenvolvimiento normal depende la salud económica y la vida misma de nuestra nación. El que es picado de culebra cuando ve un bejuco brinca, dice el dicho popular, y apenas en el año 2002, hace apenas 5 años atrás, perdón, ya son 6 años atrás, o mejor dicho, hace 5, porque para una fecha como hoy está apenas terminando el llamado paro sabotaje petrolero. Nosotros vivimos todas las penurias que comporta la alteración del funcionamiento normal de nuestra industria y al escuchar este tipo de versiones, pues se prenden las alarmas de todas las venezolanas y venezolanos que sintamos un poquito de amor por esta patria. Hoy, como hay muchas imprecisiones, informaciones que hay que aclarar, pues los invito a recibir todas estas informaciones a beneficio de inventario. Yo voy a proceder a leer la versión que publica la página bbcmundo.com, que como ustedes saben es el portal en español de la BBC de Londres. Y para conocer las implicaciones, el origen de toda esta controversia, hemos invitado al experto petrolero David Paravicini. Él es ingeniero, fue presidente de la Comisión de Energía y Minas del extinto Senado de la República, es conductor de programas de radio, todos ustedes lo conocen. Queremos agradecerle especialmente a David de acompañarnos esta mañana. Buenos días, David. Buenos días, Ernesto. Bueno, ¿qué te parece? A ver si nos ponemos de acuerdo en la metodología. Yo voy a proceder a leer la nota de bbcmundo.com. Solo anticipo una opinión que solamente compromete a este servidor. Y esta es la respuesta, la defensa que hace de sí misma la apertura petrolera. Recordemos que ese fue el desmantelamiento de la apertura petrolera, ha sido el eje de la política de plena soberanía petrolera que ha llevado adelante el gobierno del presidente Chávez, y estos intereses poderosísimos que han sido tocados por este desmantelamiento de la apertura petrolera reaccionan de esta manera. 12.000 millones de dólares en activos nuestros están en este momento supuestamente congelados. Todo eso hay que, como digo, recibirlo a beneficio de inventario. Dirá David Paravicini si estoy equivocado o no, pero voy a proceder a la lectura de la nota para que todos estemos en cuenta de qué se trata. Queremos ofrecerles nuestras excusas a nuestros invitados de la segunda parte del programa. Ellos estaban invitados para la primera y tienen un cariño especial por parte del pueblo venezolano. Se trata de 3 familiares
de los 3 excongresistas colombianos que permanecen cautivos en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hace ya varios años y que han de ser liberados en los próximos días, de acuerdo con anuncio hecho por la guerrilla de la FARC, y están con nosotros desde muy temprano. Estarán en la segunda parte, ellos comprenden lo inesperado de esta decisión. Se trata de la doctora Ángela Rodríguez de Pérez, esposa del senador Luis Eladio Pérez, de Yanira Ortiz de Beltrán, esposa de Orlando Beltrán, y Jaime Felipe Lozada y Juan Sebastián Lozada, hijos de Gloria Polanco, todos ellos secuestrados, sus familiares en poder actualmente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Todos hacemos votos por su próxima liberación, por su pronta liberación. Estarán con nosotros dentro de muy poco. Pero leamos la nota de bbcmundo.com. Congelan bienes de PDVSA. La compañía petrolera estadounidense ExxonMobil señaló que obtuvo varias órdenes judiciales internacionales para congelar hasta 12.000 millones de dólares en activos de la petrolera estatal venezolana en todo el mundo. Las órdenes fueron concedidas por tribunales del Reino Unido, Holanda y las Antillas holandesas. La empresa estadounidense ha estado exigiendo compensación del gobierno venezolano ante tribunales internacionales de arbitraje desde que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció en mayo del año pasado la nacionalización de varios proyectos de la faja petrolífera del Orinoco. La congelación de los bienes busca asegurar que Venezuela pague a ExxonMobil en caso de que los tribunales fallen a favor de la empresa estadounidense en el pleito que sostiene con Venezuela por los proyectos petrolíferos del Orinoco. Carlos Chirinos, corresponsal de BBC Mundo en Caracas, dijo que la noticia se había conocido muy tarde en Venezuela, por lo que no fue posible obtener reacciones por parte de PDVSA ni dentro del gobierno del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, de manera extraoficial trascendió que altos funcionarios del Departamento de Finanzas de la empresa viajaron a Londres, donde se originó una de las decisiones judiciales para tratar el tema. ¿Por qué tanto?, se pregunta bbcmundo.com. Tanto porque 12.000 millones de dólares es una cantidad estrafalaria, por decir algún adjetivo. ExxonMobil argumenta que tenía una participación del 41% por valor de 750 millones de dólares en uno de los proyectos. La firma señaló que un tribunal británico dictaminó que PDVSA no puede vender ninguno de sus activos hasta por 12.000 millones de dólares. También afirmó haber obtenido medidas judiciales que congelan activos de PDVSA por valor de hasta 12.000 millones de dólares en Holanda y en las Antillas holandesas. El año pasado, Exxon llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, CIADI, un centro de arbitraje con base en Washington y vinculado al Banco Mundial. Según nuestro corresponsal, lo que llama la atención es que Exxon, al momento de salir del proyecto de la faja petrolífera del Orinoco, dijo que el valor en libros de esa inversión era de 750 millones de dólares. Hay una desaveniencia con el gobierno venezolano porque aunque este dijo estar dispuesto a indemnizar a las compañías, lo haría por el valor invertido, no el valor de mercado que podría tener ese proyecto actualmente. Estas son expresiones del corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, Carlos Chirinos. Fuentes de la industria petrolera venezolana consultadas por nuestro corresponsal, insisto, esto es BBC, no venezolana de televisión, le dijeron que la jugada les parece un poco fuerte, aunque muy característica de la empresa Exxon, y que lo que buscaría es forzar al gobierno venezolano a llegar a una solución negociada. Pero también dicen que puede ser contraproducente, dado el estilo del presidente Chávez, quien podría denunciar la participación de Venezuela en el Pacto de Protección de Inversiones y complicar aún más la relación del país con las petroleras, porque no es únicamente Exxon la que tiene demandas ante la Comisión, sino también ConocoPhillips y la italiana Eni, agregó Chirinos. Reservas probadas. Mediante el proceso de nacionalización, la empresa estatal venezolana PDVSA pasó a ostentar, debería ser detentar, pero bueno, ostentar, les parece en BBC que es una ostentación, la mayoría de las acciones y el control operativo de varios proyectos multimillonarios de la faja del Orinoco. De esta manera, el gobierno de Chávez tomó control de la exploración de los campos, que eran uno de los pocos que se mantenían en manos privadas en el país. Se trata de la más importante zona petrolera de Venezuela, con un potencial gigantesco, pues allí estarían las mayores reservas del mundo de crudo pesado y extrapesado, de muy difícil extracción, pero que por los altos precios del petróleo sería rentable hacerlo. Allí hay reservas probadas de por lo menos 80.000 millones de barriles, pero según algunos analistas podrían haber suficientes yacimientos para hacer de Venezuela la mayor fuente de petróleo del mundo. Según Venezuela, los depósitos equivaldrían a unos 236.000 millones de barriles.
hay un paréntesis que colocamos nosotros, hay un proceso de certificación de estas reservas sobre el cual seguramente David Palavicini tiene muchas cosas que decirnos. Las petroleras Chevron de Estados Unidos, BP o BP PLC del Reino Unido, Total S.A. de Francia y Statoil de Noruega aceptaron los términos del gobierno venezolano y mantienen participaciones minoritarias en estos proyectos. Solo Exxon y ConocoPhillips se negaron a aceptarlo. Hasta ahora, ni el gobierno venezolano ni PDVSA se han pronunciado sobre el anuncio judicial del gigante petrolero estadounidense. ExxonMobil es la mayor compañía petrolera del mundo y a principios de febrero anunció ganancias anuales de más de 40.000 millones de dólares, estableciendo un récord para las empresas de Estados Unidos. David. Bueno, yo creo que el resumen que tú hiciste inicialmente un poco es lo que puede presumirse de esto, ¿no? Que esto es una especie como del resollar de un coloso frustrado, coloso que daba por seguro que ese petróleo que estaba aquí en Venezuela era de ellos. Y que entonces estamos frente a la situación que vienen pues de una forma abusiva y de un atropello sin límite y violando las leyes al margen de la ley, además, haciendo, digamos, estas acciones. Cuando estuvimos en el Congreso, tuvimos oportunidad de estudiar este proyecto y pudimos, de una manera, bueno, que no muy santa en ese momento, ponernos en el contrato de Cerro Negro. Ese es el contrato de apertura petrolera que da origen a la presencia de ExxonMobil acá en Venezuela. Exacto. O sea, en el marco de la apertura petrolera. Le da su marco legal, su afirmación legal. Pues luego de todas las discusiones. Eso fue, perdón, al gobierno. 1998, Rafael Caldera. En la postrimería, hay que recordar también, porque a lo mejor, esto que tengo aquí es un memorándum preliminar de la oferta. ¿Puede mostrarlo en cámara, por favor? A esta cámara que está acá, ¿no? Entonces, es posible, esto es de mayo de 1998. Es posible que para esa fecha estaba ganando en las encuestas para presidente de la República Irene Sáez. Y está este contrato. Es posible que haya cambiado antes de cuando se firmó, que ya estaba ganando, ya todos sabían que iba a ganar el presidente Chávez. Por eso aceleraron la firma de este contrato y aceleraron también, es decir, las definiciones ya, así mismo como la de la compra de unos terminales, de un terminal de José, que se lo vendieron, es prohibido y contra la anticonstitucional e ilegal, vendieron un muelle nacional. Entonces, fíjate, primero, el costo del proyecto. El costo del proyecto total, de acuerdo a lo que dice aquí en este contrato, en la página 52, el proyecto, el costo del proyecto fue en esa época de 1.551 millones de dólares, de los cuales la móvil, que todavía no se había hecho la fusión, tenía en ese proyecto 41.6%, creo que es el porcentaje de acciones que tenía la móvil y después ExxonMobil en el proyecto Cerro Negro, que es el que estamos hablando. ¿No era mayoritaria su participación entonces? No, mayoritaria, fíjate, los socios en ese contrato son ExxonMobil, que era móvil en aquel momento, que tenía... Era la móvil originalmente y luego se fusionó con la Exxon. Sí, ¿no? Hubo esas fusiones que hubo... Permítame la portada del contrato, porque es interesante mostrar acá, ¿no? Disculpa que me pasé la página. Pero es que la empresa se llama Cerro Negro Finance. Cerro Negro Finance, que es, al final resultó pues lo que se llamó la Asociación Estratégica Cerro Negro, ¿no? Móvil Cerro Negro, PDVSA Cerro Negro. Exacto. Era una asociación, eso es lo que llamaban... Esas eran las asociaciones estratégicas. Las asociaciones estratégicas de la Faja. De la Faja. ¿Cuál era ahí PDVSA estaba... PDVSA tenía, en este caso, accionaria? estamos ahorita viendo este documento que saca el Ministerio de Energía y Petróleo, ¿verdad? Que se llama el PODE, Petróleo y otros datos estadísticos, que es del año 2005. Es el último que ha salido, ¿no? Se está poniendo al día, ¿no? Hubo un retraso en la salida de esto con el asunto del paro. En Cerro Negro, ExxonMobil tenía el 41.67% de las acciones. Beba Oil es una empresa que Venezuela es dueña de la mitad,
Alemana, ¿no? La de la alemana, refinería que está en alemana. alemana, tiene el 16.66%, ¿verdad? Y PDVSA 41.67%. Estamos hablando no solamente que ExxonMobil no tenía la mayoría, sino que además Venezuela, con Beba Oil, que es su socio en otros negocios petroleros en Europa, tiene la mayoría de las acciones. De manera que de esta cantidad que Eso en el marco de la apertura petrolera. marco de la apertura petrolera. De manera que esto que leímos aquí del costo del proyecto, que es solo le corresponde de estos esto que hablamos ahorita de los 1.551 millones de dólares, que aparece aquí el proyecto, aquí está la ubicación del proyecto Cerro Negro, y aquí están los costos. ExxonMobil solo podría atribuirse el 41%. Del costo total. Que es de su costo total, que es su participación accionaria. Ahora, ellos cuando hicieron, eso fue una especie de licitación, ¿no? No. Acuérdate que esto ya fue en el caso de una decisión que se tomó con abrir estas asociaciones, se abrieron 4 bloques, se invitaron a estas empresas, participaron y ellas entonces quedaron, ya se habían arrancado y con cierta anticipación, se había firmado mucho antes el contrato de Sincor, que ahora se llama Petrocedeño, que fue con Total y con Statoil, la noruega, Total francesa, que eso, y ellos ya fueron a su negociación, ellos aceptaron quedarse, cobraron su dinero, 1.000 y tantos millones Sincor y 200, 300 millones Statoil. Se hizo el contrato y se firmó el contrato de PetroSuata, ¿verdad? PetroSuata, que era con la ConocoPhillips. Y posteriormente se hicieron los contratos con Ameriben y Cerro Negro, que se hicieron ya en el año 98. Ok, pero en el caso de ExxonMobil, que es especial porque es junto con la empresa italiana Eni, ¿no? Ajá. La única de estas empresas transnacionales que no llegó a un acuerdo con el gobierno venezolano. No, también ConocoPhillips También ellos se fueron, o sea, no aceptaron ninguna negociación. Solo que ConocoPhillips, inclusive los fueron a entrevistar en alguna de esas noticias que están en la internet, fueron a hablar con el presidente de la ConocoPhillips y dijeron no, que ellos están en buenos términos con Venezuela, ni siquiera han recurrido al arbitraje, sino están aspirando, al igual que lo hicieron la Statoil y la Total, de común acuerdo, buscando pues en cuanto se les va a cancelar su participación en su proyecto. o sea, están esperando una salida negociada a una reparación, pues. Sí. Es el pago de los activos que ellos pudieran reclamar como suyos. Y sus expectativas que pudieran haber sido, digamos, todo lo que es normal en un negocio donde tú participaste y, bueno, tu socio te dice, bueno, te compro tu parte. Tú dices, bueno, no solamente lo que he invertido, sino además lo que pudiera haber ganado durante un tiempo razonable. Hay maneras de calcularlo, pues. Ok, el resto de las empresas que sí llegaron a un acuerdo con el gobierno venezolano están funcionando ahora como socios en las empresas mixtas. Como socios en la empresa mixta, como el caso de Total y Statoil, o sea, Francia y Noruega. ConocoPhillips no está en las asociaciones, pero está en otros proyectos con Venezuela, participando. Es más, mantiene pues unos lazos de amistad y mantiene pues una relación sana comercial mundial. Ok, y ellos, digamos, aceptaron es la reducción de su participación accionaria en estas iniciativas de explotación petrolera en la faja, ¿no? Exacto. Y sigue siendo negocio para ellos. Los obviamente. que se quedaron y los que se fueron, bueno, pensaron pues que no les convenía o no era conveniencia de su empresa participar minoritariamente, como el caso pues como te estoy hablando de ConocoPhillips, que tenían el 50.1% de las acciones y no aceptaron ir a tener el 40%. O sea, ellos querían ganar más. Porque estamos viendo en la propia página de BBC Mundo que la ExxonMobil es la mayor compañía petrolera del mundo y este año anunció ganancias anuales de más de 40.000 millones de dólares, que es un récord en las ganancias de empresas de Estados Unidos. O sea, que no es una empresa, digamos, que esté en malos problemas, en situación problemática. Ahora, David, disculpa la interrupción. ExxonMobil no es donde trabajaba Condoleezza Rice. No es donde está vinculada a la señora un barco que secretaria se llama Condoleezza Rice. O sea, ella era directora o llegó a ser vicepresidente de esa empresa. Pero por eso tiene la explicación de que es lo que quería un poco llegar. ¿Qué es lo que pasa con ExxonMobil? ¿Por qué está tomando estos pasos? Quería decirte lo temerario, uno, en cuanto al monto, visto que no hay manera por las inversiones que puedan aspirar a 12.000 millones de dólares. Cuando las inversiones
no pasan de los 700 millones que ellos están diciendo, apuntando que pudieran sumarse pues algunas otras más a posteriori. Pero además, que es importante que veamos, yo no soy abogado, pero tú eres abogado. No, aquí yo está no. en la página 81 del contrato. Bastante lejos de serlo, por cierto. Falta muchísimo. Bueno, pero estás en la... Es pichón de abogado. En esta página habla de las leyes y el sitio donde aplican, las leyes que aplican sobre el acuerdo la asociación estratégica. Así lo llaman, la asociación estratégica será dirigida por las leyes de Venezuela. Ese es un punto. Cualquier disputa que surja concerniente a los problemas de la asociación será resuelto por arbitraje conducido por 3 árbitros, de acuerdo con las reglas de conciliación y de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de Nueva York. A menos que otra cosa se acuerde entre todas las partes en disputa. Los laudos, producto de los arbitrajes surgidos de la asociación, serán finales y obligatorios dentro de lo que permite la ley sobre las partes, y juicios posteriores serán instruidos o enterados de estos resultados sin derecho a revisión de los méritos del laudo. Esto es la forma que acordaron las partes, inclusive, digamos, aquí lo dañino para Venezuela es el arbitraje. En Venezuela creo que en nuestra historia hemos ganado un arbitraje que fue el de los bonos estos de Bandagro, que fue una noticia por una fiesta, primera vez que ganamos un laudo. Ahí hemos perdido nosotros territorio, hemos perdido cualquier disputa con las petroleras en el mundo, lo hemos perdido. Bueno, que aquí no se va a los tribunales, se va a un laudo arbitral, y por cierto, es lo que está argumentando la gente de la ExxonMobil, que ellos están solicitando como unas medidas cautelares, estos freezing o medidas de congelamiento. Se refiere a una medida cautelar porque ellos argumentan que Venezuela como va a perder el laudo arbitral y por una cantidad exorbitante, entonces ellos están pidiendo a los tribunales en el mundo digamos que le apliquen esta caución. Ahora, David. Estados Unidos, en Nueva York, no pudieron conseguirlo. Consiguieron fue $300 millones, porque en Estados Unidos, un poco más seria el asunto, o digamos, es una forma ya de ver las cosas en este mundo caribeño. Si no hay una decisión, si no hay un laudo, si no hay una decisión de un tribunal, en Estados Unidos los jueces no se prestan para eso. Sin embargo, uno que firmó por 300, que de acuerdo a la información, por una consulta privada, secreta, sellada, que llaman ellos, que no está enterada Venezuela, que fue decidida a finales del mes de diciembre pasado. Por cierto, que esta decisión también aparece con fecha del 23 de enero, que ahora es que se viene a conocer. Es muy extraño. Esta cosa también está rodeado de unos elementos algo extraños. Ahora, hay una pregunta. Es posible que no estemos en este momento en condiciones de responderla, pero ¿de qué manera afecta estas decisiones la operación normal de PDVSA? Sus barcos, sus refinerías en el exterior, los embarques de crudo, nuestra facturación. Pero hay una parte política del asunto. Esto, en términos inmediatos, no tiene ningún efecto sobre PDVSA, en mi opinión. Está causando un problema en los mercados financieros, hay una demanda gigantesca, es la amenaza de que alguien dice, bueno, si voy a comprar algo de petróleo, puede ser que me lo quiten en el camino, me lo demanden, o sea, una especie de terrorismo que se está aplicando sobre las acciones inmediatas, pero en lo inmediato, en las operaciones del día a día, no afecta para nada a PDVSA, en mi opinión. Afecta en el sentido de, digamos, que pudieran ser las relaciones con préstamos, todo lo que hoy indica cuál es la confiabilidad a ser aplicada en un préstamo que vaya a pedir PDVSA o Venezuela en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial, va a estar afectado. Pues. Las tasas o los incrementos de puntos por inseguridad, por la evaluación de sus bonos, de su evaluación de deuda externa, va a afectar negativamente. Y ya la cotización de los papeles de deuda venezolanos cayeron en los mercados internacionales. Solo que estos son mercados que, digamos, financieros, donde Venezuela, en estos 10 años, el presidente de la República, en una acción de méritos, que es lo que no quieren reconocer, y a lo mejor es lo que están castigando o tratando de castigar con estas acciones, es que tiene independencia y autonomía financiera. Es decir,
hay posibilidades y ya se han dado relaciones de crédito con China, que es otro mundo, otro mercado. Ahora, David, Con Rusia, que es otro mundo, otro mercado. hay un aspecto que no se puede dejar de lado, que es lo que comentábamos. ¿Quién es ExxonMobil? Es la mayor empresa Bueno, es la petrolera. fusión. Su vinculación con el grupo gobernante actualmente en los Estados Unidos de América, la señora Rice. Eso es parte de un, digamos, de un mismo actor internacional. Un mismo actor, fíjate, que se une el poder político de un grupo económico y las políticas ideológicas, digamos, el pensamiento, la ideología del grupo gobernante, de ese grupo gobernante imperial sobre el mundo. ¿Qué significa realmente esta acción de ExxonMobil? Como decíamos, no afectará a PDVSA de inmediato. Al país, afortunadamente, y por la acción clara del presidente, tiene otros sitios donde apoyarse en materia financiera. ¿Qué es lo que se busca? Primero, ese asunto del terrorismo, ¿no? De decir, mira lo que les puede pasar a esos países que andan nacionalizando sus industrias petroleras, mira lo que puede pasar. Eso es una amenaza, esto es claramente una amenaza porque, te digo, mira, me puse a buscar anoche esa decisión, así como hay páginas donde uno encuentra aquí las decisiones judiciales. La página del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ahí sí hay una página del Tribunal de Londres. de Inglaterra y Gales, que así se llama, el Tribunal de Inglaterra y Gales. Pero no aparece en ningún lado. Mira, encontré decisiones contra PDVSA del año 2000, 2003, de 1996, de todas las fechas. Demandas donde ha estado involucrado PDVSA, inclusive con unos contrabandos por emulsión. Unas cosas interesantísimas descubrí ahí. Y no aparece esto. ¿Vale? No Ahora, aparece. y la fuente de la noticia que le da la vuelta al mundo en este momento es la propia ExxonMobil, no es el tribunal, ¿no? No lo conseguí. Pero, de todas maneras, si uno lee la noticia que ellos mismos dan, ellos lo que quieren es lo que están mostrando primero es una advertencia a los demás países que hoy, con los precios del petróleo y la tendencia irreversible que hay de que se mantengan esos niveles, de los países a nacionalizar sus industrias. Hoy el gran problema, vamos a hablar la parte de las empresas y de la reacción de la ExxonMobil de arrogancia y de prepotencia, de no aceptar, digamos, que la dificultad mayor que hay hoy es tener acceso a los yacimientos y la situación en que la pone Venezuela de que va a ceder al yacimiento, pero en las condiciones que le dice el gobierno venezolano, que es con el 40% máximo. No lo aceptan. No aceptan eso y se van, y no solamente se van, sino que ahora toman retaliación porque temen que cosas parecidas les pase en el resto del mundo. Por otro lado, y es la parte entonces ahora, la política de la diplomacia que está aplicando Estados Unidos contra Venezuela, que es amenazar, porque esto a quien más afecta es al presidente de la República. Como te digo, al país directamente no, y a PDVSA tampoco. Pero esto tiene un efecto, buscar un efecto de lo que significa tener al presidente en un proceso electoral que se abre ahora. Y como ya el año pasado vimos que comenzó todo yo tengo dudas de que es una estrategia internacional que produjo lo de Uribe, con una secuencia casi, digamos, grotesca en cuanto a lo que hizo Uribe para llevar a Chávez a un acuerdo por la liberación de las personas detenidas, en estos acuerdos de paz, y luego la forma en cómo sacó al presidente y la forma como se ha comportado. E igualmente lo que pasó en Chile. Bueno, esta es parte de una escalada también de crearle problemas internacionales a Venezuela. Ahora, las chequeras de PDVSA en el exterior en dólares que tiene que tener para pagar cuando compra un taladro, para pagar cuando hace cualquier adquisición o transacción financiera, lo que nos pagan a nosotros, que seguramente cuando Venezuela vende un barco lleno de petróleo, nuestro cliente deposita eso en una cuenta. Esas cuentas, esa disponibilidad, ¿está hoy día afectada por esa medida o no? PDVSA puede continuar con sus operaciones normales en tanto se resuelve la querella. Mira, de verdad de buscarlas para ver exactamente si esto está diciendo que es cualquier activo, es decir, la cuenta en el banco, el carro que está parado ahí enfrente. La refinería. Todos son activos. Bueno, entonces lo que encuentro en la referencia Citgo no puede ser. Primero porque no está aplicando esto en Estados Unidos, no aplica en los Estados Unidos. En Estados Unidos ellos tienen que ir a un tribunal
Y en el tribunal los jueces no toman una decisión de este tipo si no hay una decisión, como te dije antes. Allá no hay esa medida cautelar, pues. Hay las medidas cautelares, pero tiene que haber las decisiones de un tribunal. Y la ExxonMobil no ha presentado en el arbitraje, como hablamos al principio, que está aquí en el contrato, no ha presentado en el arbitraje ni siquiera cuál es su aspiración. Es decir, si no ha presentado la ExxonMobil su aspiración en la mesa de arbitraje, ¿cómo puede pretender que alguien le fije, le dé una pauta de cuál va a ser el arbitraje? De manera que corrígeme si el ejemplo es válido. Ellos dicen que nosotros nos quedamos, que Venezuela se quedó con 750 millones de dólares que son de ellos, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos, en lo que ellos estiman los activos que dejaron aquí. Que Venezuela posee, o que están en Venezuela. Y entonces en lugar de 750 nos congelan supuestamente 12.000 millones de dólares. O sea que es como 17 veces más de lo que, 20 veces, casi 17 veces más de lo que ellos tienen aquí. Es como que uno deba 1 millón de bolívares y te congelen bienes por 12 millones de bolívares. ¿Ah? 12 millones. Porque tú estás hablando de casi 700 millones de dólares. De casi 1.000 millones de dólares, ellos van a 12 veces, 13 veces la cantidad. O sea que dejas el carro y te embargan la casa, pero además, no hay, los bienes del chamo. Lo que se ha negado, lo que se está negando la ExxonMobil es a que inclusive el arbitraje o el árbitro decida y defina si efectivamente son los millones esos o no son. No se han sentado en la mesa, son medidas cautelares, dicen, suponemos, lo que dice la noticia producida, suponemos que Venezuela, cuando se resuelva el arbitraje, no va a pagar, y que de hecho lo que queremos impedir que empiece a vender sus activos. Ni siquiera los de ellos, sino los nuestros. No, los nuestros, de manera que no, de que cuando se ejecute el arbitraje, que ellos dan por sentado que va a ser lo que ellos dicen, Venezuela ya no va a tener nada con qué pagar. Es una cosa absurda. Es como que esta computadora la reclama alguien como suya. Ajá. Yo la poseo. Entonces viene alguien, un tribunal, y embarga el canal completo, siendo lo que está objeto de disputa una computadora nada más. Ajá, por ejemplo. ¿Cabe el ejemplo? Cabe el ejemplo y la magnitud de las proporciones, que es lo que están haciendo. Y lo otro es que están procediendo a embargar, inclusive el edificio, cuando la deuda es de la computadora, sin que haya un tribunal, sin que haya un juez por el medio que diga, efectivamente, esa computadora tiene que tener como un respaldo el edificio. No, chico, ¿cómo hace el edificio? Esa computadora la vas a asegurar con la mitad del edificio o una cuarta parte del edificio, o ni siquiera eso, sino 2 o los 3 carros que están parados ahí enfrente. Ahora, eso parece indicar que es más simbólico o político el anuncio que una cosa realmente jurídica, ¿no? Estamos hablando sobre especulaciones porque no hay, te digo, yo me pasé buena parte después que hablamos, porque yo también me enteré, pues Antonio, todos nos enteramos anoche, y ahí nada más nos enteramos que esto no es nuevo, según lo que dicen. Esto fue del día 24 de enero, la decisión, y de hecho, el 22 de febrero, dentro de 2 semanas, a partir de hoy, es la instancia donde PDVSA podría ir al tribunal a presentar en su descargo. Ahora, en todo caso, cualquier decisión de esta naturaleza tiene que ser notificada oficialmente a Venezuela. Aquí lo dice, aquí la decisión británica, que fechada el 24 de enero, sin noticia preliminar a Venezuela, está de acuerdo a que ser discutida el día 22 de febrero. Fíjate cómo hay algo de este asunto de la prepotencia y la arrogancia, que un señor que es propietario de 2 millones de dólares en acciones de la ExxonMobil dice que Exxon gastó demasiado dinero en ese proyecto y debe ser compensada apropiadamente en vez de esa bagatela que está ofreciendo Venezuela. Es decir, ellos se refieren a la bagatela porque están ya preparando la opinión pública para decir que la Total y la Statoil le recibieron fue una bagatela por lo que ellos tenían. Es decir, el acuerdo a que se llegó, de acuerdo a los valores en libros y a la negociación que se llegó con nuestros socios, que siguen siendo socios de Venezuela, ellos consideran que fue una bagatela, que no se pueden conformar con eso. Ahora, lo que está en discusión... Yo voy a dar el panorama, qué es lo que está pasando, una batalla, que tal como tú dices, no solamente es un asunto comercial, sino es que es una cuestión política y de amedrentamiento, donde la ExxonMobil, tal por la relación que tú mismo dijiste, pues de la señora Rice, Condoleezza Rice, que era socia, accionista, vicepresidenta de la empresa,
utiliza también la ExxonMobil como parte de las herramientas políticas que tiene Estados Unidos para afectar fundamentalmente al presidente Chávez. Como te digo, porque en lo económico el efecto es mínimo o casi nada. Pues. Ahora, lo que están en juego es las reservas de petróleo más grandes del mundo. No es tanto la computadora, sino el dineral que en perspectiva va ese negocio a generar en el futuro, y ellos no quieren soltar esa gallinita de huevos de oro. Y los problemas de acceder a los yacimientos. No hay yacimientos fáciles, se acabaron. El yacimiento más fácil que tenían es los de Irak, y miren el lío que están metidos. No se han podido meter del todo. Vamos a una pausa y venimos enseguida con más de este tema, y tenemos de las reacciones que desde el campo de la oposición venezolana ha habido a este tema. Ya venimos, ya se las mostramos. Nuestra patria se refunda en el esfuerzo por lograr la independencia de ciencia y tecnología como base del fortalecimiento de la soberanía nacional. Tú, que produces para alimentar a nuestro pueblo, cada vez tienes más oportunidades de acceder a tierra, crédito, asistencia técnica, capacitación, riego, vialidad y transporte para producir alimentos en beneficio de todos. La alimentación es un derecho humano, no un negocio. Gobierno bolivariano. La calidad del aire nos pertenece a todos. La emisión de humo de automotores y otros generadores de ataques al aire espera por una solución sana que nos beneficia a todos. Continuamos con David Paravicini, él es experto petrolero, fue presidente de la Comisión de Energía y Minas del extinto Senado de la República. Prevenidos al bate, amigos, hermanos colombianos, son familiares de 3 excongresistas de ese país que permanecen cautivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que, Dios mediante, en las próximas horas, los próximos días, podrán reencontrarse con ellos, nos acompañarán en los próximos minutos. Muchas llamadas del público, varias preguntas que todavía persisten en torno a este tema, el anuncio aún no oficializado, no hay fuente oficial de un tribunal que clarifique el alcance de la medida acordada. Sin embargo, por fuentes de la propia compañía transnacional petrolera ExxonMobil, se ha anunciado la congelación de bienes de petróleos de Venezuela en el mundo por 12.000 millones de dólares. Es una cosa, para que tengamos una proporción, las reservas internacionales de Venezuela son 32.000 millones de dólares. Eso es lo que tenemos en reservas internacionales. 12.000 millones de dólares es la tercera parte de las reservas internacionales de Venezuela. Claro, si se suman fondos que Venezuela dispone, podrían llegar a 50.000, pero estamos hablando de no poca cosa, no son conchas de ajo. Pero desde el campo de la oposición en Venezuela ha habido también reacciones y más bien explicaciones del porqué de esta medida. Lo que van a escuchar ustedes no es la posición de ExxonMobil, pero se parece mucho. Veamos. Dijo, nosotros tenemos que hacer algo antes de que el cadáver se termine de podrir, porque nosotros tenemos una demanda contra ese país que nos expulsó, que nos violó un contrato que iba a durar 35 años, con unas cláusulas muy concretas, un contrato que implicó para nosotros una inversión mil millonaria, que no solamente impacta la economía, sino impacta todo el aspecto geopolítico del petróleo. Y sencillamente de una manera totalmente unilateral, arbitraria, yo diría que hasta canallesca, porque hay que recordar que toda la infraestructura de la faja petrolífera de Orinoco, antes de que llegaran estas empresas, no existía. Ajá. Y no había forma de explotarla. Entonces, bueno, básicamente Exxon lo que ha hecho es pedirle a tribunales muy bien ubicados desde el punto de vista geopolítico, porque estas demandas van a afectar toda la geopolítica de PDVSA desde el punto de vista internacional. Básicamente el Reino Unido se pronuncia y le dice a PDVSA, usted tiene congeladas sus cuentas y sus activos en la zona donde nosotros tenemos jurisdicción hasta por 12.000 millones de dólares. Después se pronuncia los Países Bajos y las Antillas holandesas, que no solamente es Holanda y por supuesto todo su radio de acción en Europa,
sino todo lo que tiene que ver con Aruba, Curazao, Bonaire, Bahamas a través del Reino Unido, o sea que también se afecta a Bahamas, y en pocas palabras toda la zona del Caribe, en donde PDVSA tiene tanques de almacenamiento, refinación, la refinería de Curazao, y por lo tanto toda su estrategia de comercialización en el Caribe, en Sudamérica y por supuesto en Centroamérica viene estando afectada por esto. Y por si fuera poco, se pronuncian los tribunales de los Estados Unidos congelándole 300 millones de dólares en activos y en cuentas, pero por supuesto eso tiene un efecto multiplicador en todo lo que son las finanzas de Citgo, la percepción de esa empresa dentro del mercado estadounidense, que básicamente funciona por la confianza. Citgo tiene allá, o PDVSA tienen asociación estratégica con muchas empresas que básicamente también tienen negocios con la Exxon, 8 refinerías. Además tienen más de 13.000 estaciones de servicio independientes que funcionan exclusivamente a través de contratos de confianza. Es decir, yo tengo una estación de servicio, hago negocios con Citgo porque yo parto de la base que Citgo va a respetar los contratos. En el momento que esa confianza se acaba, comienza un efecto dominó y básicamente empiezan a perderse los negocios consuetudinariamente en los Estados Unidos. Doctor, disculpe, para ir analizándolo poco a poco, porque es un tema muy complejo, las repercusiones son inimaginables. Pero lo primero, el venezolano va a pensar, ¿qué va a ocurrir con mi bolsillo? Esto conforma nuestras reservas, este dinero congelado, a ver si lo entiendo bien, son nuestras reservas. Esta economía se basa en el gasto público que viene de PDVSA. Esto nos traería como consecuencia una devaluación. ¿Y eso qué significa? Si ese escenario es posible. Por supuesto que sí, Carla. Ese escenario no solamente es posible, sino que ya está pasando. Lo que ha sucedido tiene un impacto inmediato en todo lo que son los bonos de la deuda externa venezolana, todos los bonos de los proyectos petroleros y los mismos que ha colocado PDVSA en los mercados internacionales, todo el financiamiento que busca PDVSA con la banca internacional, la banca en Estados Unidos, que ya no puede, porque ya no rinde cuenta en Estados Unidos, entonces ya no puede hacer finanzas en los Estados Unidos, pero hace finanzas en Europa y hace finanzas en Asia. Todo eso ahora se va a afectar. Va a haber un interés al endeudamiento de PDVSA mucho más alto. PDVSA tiene sus finanzas completamente comprometidas. Tiene un endeudamiento de más de 16.000 millones de dólares en la época en donde todas las empresas petroleras del mundo están teniendo ganancias exorbitantes. Bueno, parte de lo que decía Juan Carlos Sosa, experto petrolero. Él es hijo de Sosa Pietri, ¿no? El hijo Fue presidente Sosa, de PDVSA. Expresidente de PDVSA. Y muestra esta burguesía. Yo espero que el presidente no lo meta entre la burguesía nacional, ¿no? Esta es burguesía venezolana, más no, digamos que no se da del campo de la burguesía nacional, porque obviamente este muchacho, igual que su papá, resultaron antinacionales, como estamos oyendo. Esos argumentos, su papá cuando fue presidente de PDVSA llegó a decir esto: es preferible vender 20 millones de barriles de petróleo a $2 que 2 millones de barriles a $20. Ese fue el periodo cuando estuvo el señor Sosa Pietri de presidente de PDVSA, que se empezó a desarrollar en Venezuela lo que llamó fue una política petrolera volumétrica, de grandes volúmenes. El resultado, el éxito que tuvieron esos gerentes de las distintas empresas en el mundo que se anotaron en esa política que era para destruir la OPEP, el éxito fue que llegaron el barril de petróleo a $7-8. El venezolano que llegó a $10. Y liquidaron a centenares, a miles de empresarios petroleros en los propios Estados Unidos, y las propias grandes transnacionales dijeron después decir, que con esto era imposible manejarse en la industria petrolera con precios de ese tipo. Y por eso ahora, digamos, murieron de éxito. Es decir, lo que resultó un éxito y además que es un absurdo pretender decir que es preferible vender 20 millones de barriles a $2 que 2 millones de barriles a $20. Bueno, ese es el papá de este muchacho que además quebró su empresa. Ellos, el papá y esa familia eran los dueños de una empresa que se llama Fábrica Nacional de Válvulas. Y en el paro petrolero quebraron. De hecho, pues una de las empresas que fue nacionalizada. Es un ejemplo además del terrorismo. Uno oye este discurso que ha dado este señor y si uno se deja llevar por eso, se cayó PDVSA, se acabó la finanza venezolana, mañana viene una devaluación. Y todo esto además, sin tener en cuenta de que primero no se consigue, les vuelvo a decir, a lo mejor yo no soy el mejor buscador de eso, no soy experto buscador de decisiones judiciales,
pero no aparece la decisión del tribunal ese inglés y de Gales. Número 2, Venezuela tiene que ir a su descargo, porque según esto tiene un descargo que es el día 22 de febrero, dentro de un par de semanas, porque estas situaciones, estos tribunales, bueno, primero esto fue sin notificación a Venezuela, lo dice aquí mismo, igual que la decisión aparentemente del tribunal en Nueva York. Pero te digo, ante una situación tan confusa y donde son los intereses de una empresa quizás herida, como él dice, por el orgullo, la prepotencia, ¿cómo me vas a sacar de ahí? ¿Por qué no te callas? O etcétera, cualquier cosa de este tipo, no la aceptan y entonces toman en retaliación a Venezuela y consigue a estos pichones de imperialistas defendiendo aquí en Venezuela a la pobre ExxonMobil ofendida porque alguien le dijo que el pueblo venezolano quiere tener la mayoría de las acciones de su empresa. Es decir, esa decisión soberana de un pueblo es una ofensa para el otro que está defendiendo es sus reales y sus ganancias, como tú señalaste. Y él mismo también lo dijo en el programa, es una empresa que gana 40.000 millones de dólares. ¿Cómo tú te vas a meter con una empresa con ese éxito, chico? O sea, es decir, eso yo creo que debe mostrarse como un ejemplo de lo que es ser antipatriota, de lo que significa ser antinacional. Puede haber la tentación en ciertos sectores del antichavismo más, digamos, radical o de alguna manera emocional, pues para no utilizar adjetivos descalificativos, que pudieran decir, ya, así sí, ahora sí va a caer Chávez, porque con eso ya tienen las manos amarradas, le quitaron PDVSA a Chávez. Bueno, es parte de quizás lo que se busca, es el terrorismo busca ese tipo de asuntos, de creer que ya, pero con una acción como esa, entonces ya está listo, o tratar de aquí de motivar a los sectores esos extremistas, antichavistas radicales, más radicales, de decir, bueno, que la situación inclusive está no para ir a las elecciones del mes de noviembre, sino además para ir ya por la cabeza de Chávez de una vez sin esperar las elecciones. Que esa batalla la tienen ellos, como sabemos, pues en la política sigue un sector que fue duramente castigado por los resultados de 2 de diciembre, no exactamente de Chávez, sino estamos hablando de esos sectores abstencionistas de esa línea dura y que también ahora pues encuentran alimento para esas tendencias con este tipo de acciones. Ahora, para poner las cosas en claro antes de darle paso a las llamadas del público, Venezuela no le dio una patada por el trasero a la ExxonMobil. Venezuela le dijo, vamos a renegociar nuestra sociedad aquí para que usted tenga un porcentaje de accionario menor del que tiene hasta ahora. ¿Es así? Sí, es así. Y además, otra cosa interesante. Porque la tentación de la gente que no conocemos, es que el marco del asunto. Pero puede alguien pensar, David, que es que Venezuela le quitó a la ExxonMobil unas cosas que eran de ellos y por causa de eso es que está pasando esto. Bueno, exacto. Primero que no es así. Es una decisión, fíjate la otra cosa que hay de absurdo en estos juicios, supuestos juicios. Quien toma la decisión de ir a una participación del 60% en esas asociaciones es el gobierno de Venezuela, es la República Venezolana. Un decreto que creo que es el 2500 del presidente en febrero del año pasado, donde habla de que tiene que haber una migración, y luego la ley que aprueba la Asamblea Nacional en septiembre del año pasado, en agosto-septiembre del año pasado, donde ya es una ley nacional que obliga a la migración a las empresas mixtas. PDVSA es un instrumento, pero esa es una empresa, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. O sea, PDVSA no es la que saca a la ExxonMobil de ningún lado. PDVSA no es la que le paga a la ExxonMobil ni a ninguna otra, es la República Venezolana. Y quien tiene el caso y la discusión ni estos términos en la aplicación de una ley de Venezuela no es PDVSA, es el Ministerio de Energía y Petróleo. Esa es otra cosa, te digo, que no pareciera pegar este asunto. Porque entonces no tendría sentido que congelaran activos de PDVSA, tendrían que congelar activos de la República, que es una personalidad jurídica. Que además diferente. Eso ya no se puede, porque no se puede embargar bienes de la República. La República no quiebra, decía, aquí hay una serie de cosas absurdas, te digo, y que esta gente, este video que pasaste aquí, que además debe ser lo más expresivo por ser quien es, pues el hijo de un expresidente de PDVSA, y que seguramente la gente de petróleo estará hablando pistola, pero lo que expresa es ese rastrerismo, chicos, porque lo que puede hacer no sé qué palabra de adjetivo se puede aplicar a que una situación donde hay una agresión por la parte de la ExxonMobil, que de eso sí no hay duda,
Uno puede dudar que si dónde están los juicios, no los consigue esto y lo otro, pero la agresión de la ExxonMobil sí es real y ante eso estas personas se vinculan con el agresor a la patria, con el agresor al país. Esto es lo que sinceramente pues no tiene, me preguntaban anoche en un programa que cómo se puede hablar de esto, yo no sé qué adjetivo se le puede poner o cómo se puede calificar a estos venezolanos que ante una actitud tan desproporcionada por lo de los montos, ¿no? Que tú te decías, y por la virulencia política, el ataque político a nuestro presidente, a Venezuela, esta gente está feliz, está poniendo una fiesta y haciéndose parte del terrorismo. Leslie Monsalve, desde el Valle, tengo entendido que existe un bufete de abogados que está a cargo de esta demanda interpuesta en contra de Venezuela. Seguramente. PDVSA tiene su brazo jurídico, ¿no?, para defenderse. Wanda Colmenares de Cebucán, se repite la historia de la New York and Bermúdez Company, Cipriano Castro, la planta insolente del extranjero y la anulación de la concesión Hamilton para la explotación del lago de Guanoco. Me parece más a la consorcio de fuerzas extranjeras que... Al bloqueo de las costas. Al bloqueo de la costa, donde inventaron una deuda. ¿Te acuerdas que cuando después se analizó la deuda... Eso fue en 1902. Eso fue en 1902. Entonces no resultó que eran de los 200 millones de bolívares de aquella época, sino que eran de 8 millones de bolívares lo que se debía. Pero querían era ocupar Venezuela y hacerse de su riqueza, que en aquel momento no era petróleo, pero era el carbón, el café, bueno, y otras riquezas. ¿No? Ahora, David, ¿no puede también encender esto las alarmas con respecto a la posibilidad de que eso que se hace llamar el imperio esté dando los pasos hacia un bloqueo económico de Venezuela, un bloqueo internacional? Están llenando la planilla. Como el que vive de Cuba, por ejemplo, lo que le han aplicado a Irak antes de la invasión. O lo de 1902 fue a inventar una deuda que no había. En este caso están inventando un conflicto económico sobre lo que no hay. Venezuela no se ha negado a pagarlo, como tú lo has dicho. Venezuela fue a su mesa de arbitraje, a donde se acordó. Está esperando que la ExxonMobil presente, pero ellos no esperan el arbitraje. No esperan inclusive discutir en términos legales qué es lo que está pasando, sino que de una vez anuncian o hacen una campaña propagandística para promover este tipo. Ellos están llenando la planilla para declarar un conflicto que no se sabe si va a llegar a algo bélico, pero digamos están llenando la planilla. Ahora, eso puede generar susto, inquietud en la gente común y corriente, ¿no? Es terror, por supuesto que sí. No solamente, y sí dificulta, no se puede decir que a PDVSA, no es que no va a pasar nada en PDVSA, por supuesto que esto afecta, porque está en una situación de conflicto, una gran batalla. Por otro lado, buscando los antecedentes y de cosas como esta, primera vez en la historia que una empresa transnacional del tamaño de la ExxonMobil agrede a un país productor de petróleo con una empresa petrolera de esa manera tan abierta. Siempre ha sido a través de los estados, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por un otro artificio, declarándolos comunistas o quién sabe qué cosa, ¿no? Pero ahora es directamente una empresa petrolera, la ExxonMobil, con una agresión contra un país de esta manera desmedida y sin ningún tipo de base. Coque Corona de Caracas, la soberanía venezolana se respeta, esta decisión del tribunal imperialista no nos amilana, todos a la calle a defender la soberanía. Armando Mendoza de las Mercedes, ya lo dijo Otto Reich, el pueblo venezolano pagará los platos rotos, es inyectar el miedo, es el arma que utilizan. Vladimir Molina del Estado Trujillo, invitación al pueblo de Trujillo al primer evento de Mancomunidad Regional de Consejos Comunales, donde estarán acompañándonos todos los ministerios del Poder Popular, mañana sábado a partir de las 2 de la tarde en el gimnasio cubierto de Carvajal del Estado Trujillo. Mauro de Catia, por mala suerte existe una oposición apátrida que se alegra cuando agreden a Venezuela. Roberto Bastardo de Caripe, soy un simple labriego, lo que supone no saber nada de petróleo, pero me han dicho que el petróleo es nuestro. ¿Podría usted confirmarlo, darme una explicación? ¿El petróleo es nuestro? Bueno, lo que pasa es que la ExxonMobil no comparte su opinión y cree que es de ellos. Entonces ahí la discusión está ahí. José González de la Candelaria, llama mucho la atención que los tribunales sean británicos y holandeses, si detrás de eso está afectar la relación de Venezuela con países que son colonias británicas y holandesas en el Caribe. Jorge Casanova de Petare, Venezuela es un país soberano y no se debe dejar chantajear por las transnacionales, ya que ellos saquearon al país por muchos años. La Cátedra Libre Katia invita al foro Espacio de Participación en el Socialismo del Siglo XXI con Freddy Bernal, Amílcar Figueroa y Blanca Code. Esto es en la Casa del Obrero de Propatria a las 9:30 de la mañana con la moderación de Nickmer Evans. Ya con esto tenemos que despedir.
David Paravicini, muchísimas gracias por su explicación. Un mensaje de cierre para Venezuela. Bueno, uno, hay que estar atentos, efectivamente, creo que desde los laboratorios que se están generando las campañas contra Venezuela y contra el presidente Chávez específicamente, están activos, están coordinados. Podemos esperar cosas, digamos, más estrambóticas quizás, tan estrambóticas como esta. Estar alerta, salir al paso a esta burguesía de aquí venezolana, como la que expresa la familia Sosa, que defiende más el capital extranjero que hasta el propio capital nacional. Y bueno, unirnos cada vez más en un momento como este para inclusive imponer la paz, imponer la vía pacífica para la resolución de nuestros problemas y no caer en estas trampas, en estas desviaciones que nos pueden tender provocaciones de esta magnitud. Muchísimas gracias, David Paravicini. Este tema, por supuesto, continuará en la mesa de debate. Y cambiamos radicalmente de tema, pues en los próximos minutos estarán con nosotros Ángela Rodríguez de Pérez, ella es esposa del senador Luis Eladio Pérez, de Yanira Ortiz de Beltrán, esposa de Orlando Beltrán Cuellar y Jaime Felipe Lozada y Juan Sebastián Lozada, hijos de Gloria Polanco de Lozada, todos excongresistas colombianos que permanecen cautivos de la FARC. Se ha anunciado su liberación unilateral por esta guerrilla colombiana y están acá de visita en Venezuela. Estarán en los próximos minutos con nosotros. No se retiren, ya venimos con ellos. Estamos impulsando la soberanía tecnológica para que los venezolanos tengan cada vez más canales de acceso al conocimiento y a la educación en todos los espacios y en todos los momentos.